Hola, ¿qué tal? Rostros echados de las nubes, soy yo otra vez, su anfitrión. Bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a tocar un tema que me parece bastante incisivo para la mentalidad que tenemos hoy como generación y para el desarrollo de las ideas que hemos tenido hasta la fecha a través de todo este periodo de la modernidad o la posmodernidad que nosotros en la época contemporánea estamos experimentando todavía. Y para eso me voy a basar en un ensayo sobre la película de Pobres Criaturas que se estrenó relativamente hace poco en cines y que yo tuve el gusto, la dicha de ver en la pantalla grande. Ahora, ¿por qué me parece importante el mensaje de esta película para el pensamiento juvenil o el desarrollo de la mentalidad y la tendencia que tenemos hoy en día a, hacia determinados temas? Pues bueno, eso es porque en esta película veo muy reflejado. Vamos a hablar un poco extensamente de esta película. Ya saben que me gusta siempre alargarme, pero pues bueno, es por una razón. Y la razón principal es que en esta película yo creo que el tema, y he visto varios ensayos, podcast, videos y otros medios, críticas, reseñas, etcétera, que hablan de esta película en un tono que a mí me parece adecuado, por supuesto, pero que no creo que sea el núcleo al que se refiere el director o los guionistas al plantear la idea que quieren desarrollar pues en este filme. Porque yo creo que la idea principal que tienen es la de la desromantización del ideal de femenino, del ideal de la inocencia, del ideal de la pureza, del ideal de la sexualidad, del ideal del matrimonio, del ideal del crecimiento, del ideal incluso de la infancia. Aunque eso es algo controvertido, vamos a explorarlo, pero con cierto tacto. Eh, y del ideal, por supuesto, de el papel de la mujer en las relaciones sociales desde los últimos 100 años. También el papel de la liberación, el feminismo y de cómo encajan todas estas teorías en la fundación de nuestra actual conciencia de sociedad que aún se está desarrollando a la fecha. Y bueno, para esto, pues voy a empezar por decir que esta película para nada es lo que aparenta en principio. Sí, ya muchos han abarcado ese tema de que se basa en... De hecho, se basa en una novela de 1989, pero se basa sobre todo en una dramatización un poco libre, o al menos así es como lo ven ellos, de la novela fundacional del género del terror científico, podríamos decirlo, de mano de Mary Shelley en El Frankenstein. Y sí, sí, obviamente se basa en eso, es innegable. Es decir, cualquiera que haya visto la película y que conozca un poquito de este género, pues se da cuenta de que los temas y los personajes y la trama, pues tienen varias convergencias con lo que escribió esta autora, pero realmente yo pienso que no tanto. Realmente yo pienso que la verdadera referencia, al menos en la estructura, la construcción y el trasfondo de esta obra, no yace en ningún autor inglés, ni alemán, ni
romántico ni gótico de esta época, ni victoriano, sobre todo no victoriano, sino en los autores franceses. Definitivamente. Y esta película se nutre bastantísimo de la filmografía, la industria cinemática francesa de las primeras décadas de 1900, de los 1900. Estamos hablando de la película muda, por ejemplo, de La Tierra, la Luna, etc. Y ese tipo de escenografía, ese tipo de rodaje que tenemos presente en las películas de aquella época, se trata de recrear un poco más en, en las escenas de esta película. Por eso yo creo que en muchas partes, bueno, ya vamos a dejar un poco esto de lado, pero pues sí tenemos que abarcarlo. En muchas partes de la película se retrata deliberadamente el, los tonos en blanco y negro. Los tonos en blanco y negro, los tonos a color, y luego las maquetas, los escenarios. Los escenarios, las imágenes que transcurren en pantalla, los atuendos, el diseño artístico de toda esta, de la tramoya, etcétera, el diseño gráfico que está utilizando en el filme, todo eso surge de el deseo del director de imitar un poquito estos modelos de los primeros pasos del cine a la hora de transformarse verdaderamente en el séptimo arte, en un suceso artístico. Entonces, definitivamente cine francés, es cine francés en su totalidad, pero también por otra cosa, porque el cine francés se ha caracterizado a lo largo de toda su historia, eh, sobre todo después de que se desarrollara el pensamiento filosófico, humanista existencialista del siglo XX, se ha caracterizado por esta rebelión ante, vamos, no quiero decir la palabra, pero pues ante estos dogmas que existen sobre cómo debería regirse la sociedad y como que una afrenta velada, prácticamente todas las películas del cine francés, puramente francés, son como que una crítica velada a las normas y las pautas que nosotros seguimos para ser socialmente aceptables. Entonces, bueno, ya llegando, poniendo la carne en el asador, ¿de qué trata esta película realmente? Pues ya que nos situamos en un contexto francés típicamente, tenemos que utilizar, por supuesto, el pensamiento y las fuentes de la, la producción estética francesa de aquel tiempo, vamos a decir, muy poquito eh, libre en suelto en ese sentido, porque pues, no es exactamente el tiempo, pero yo quiero centrar en que esta película se basa mucho en los textos de Balzac, por un lado, y todo el movimiento alrededor de Balzac. Este, sobre todo por la crítica que hace, él es uno de los críticos más feroces de los estatutos que existían en cuanto a roles, roles que ocupaba tanto la mujer como el hombre, como familiares, etcétera. La dinámica familiar es un crítico muy grande de la dinámica familiar como institución, porque en ese momento era una institución. Molière, Sade, el Marqués de Sade, Jacques Rousseau y me faltaba otro por ahí. Ah, bueno, híjole, bueno, me voy a tener que traicionar a mí mismo. Pero
No, bueno, vamos a quitarlo en medio. Ese como que no cuenta mucho. Pero sí podríamos poner un poquito sobre el teatro del absurdo. De mano de este autor, ahorita me acuerdo su nombre, es el de Esperando a Godot. También tiene sus otras obras, ¿no? Entonces, estas me parecen referentes muchísimo más acercados a la concepción de lo que quiere decirse con esta obra que los ingleses o los alemanes que son específicamente victorianos y románticos. ¿Por qué? Porque el personaje de Bella es, en esencia, lo que pasaría si todas estas ideas de todos estos pensadores, ¿qué tienen en común Sartre con Rousseau? ¿Qué tienen en común este, con el teatro del absurdo? ¿Qué tienen en común con el filme? ¿Y qué tienen en común con Maurice Shelley y todos estos autores franceses? Pues bueno, yo creo que para poner el clavo en el féretro, como dicen, la principal idea que todas estas comparten es que el ser humano está anclado a sus concepciones sobre la vida, a sus concepciones sobre las relaciones amorosas principalmente, porque esta película hace gran hincapié en la romantización del amor y cómo todo esto, si se ve desde una mentalidad, vamos a decir, burguesa, o desde una mentalidad puritana, de alguna manera, cómo se va degenerando, ¿no? A través de todo el filme, lo que es la, la perspectiva del amor, de que al principio es muy idílico. Bella ama a su papá, que es Dios, y a su futuro esposo, que es este científico Max. Y luego, ¿qué pasa con este amor? Pues este amor lo pone en pausa y se va en una aventura erótica con este otro personaje, Duncan, que termina sexualizando completamente eh, pues este bonito sentimiento que generalmente nosotros relacionamos con la fidelidad, la pureza, la inocencia, eh, el deseo, sí, pero el deseo a una persona en específico, y la unión, y la empatía, y el lazo que tenemos entre estas personas. Por eso, es por eso que no quise, es por eso que creo que está completamente en contra de los valores victorianos, porque tenemos, por ejemplo, a Emily Brontë, Cumbres Borrancosas, tenemos también a Jane Austen, en Orgullo y Prejuicio. Todas esas autoras hablan sobre pues, una perspectiva del amor femenino son autoras feministas, ¿no? Pero femeninas, obviamente, que avalan mucho lo que es este tipo de amor, que no es cortés ya, no es cortés, pero sí es romántico y sí es de alguna manera pues idealizado, y que sí es un poquito más virtuoso, vamos a decirlo así, virtuoso. Esa es la palabra. Cuando el amor, o más bien el descubrimiento del amor que se hace por parte de la protagonista, se hace desde un ángulo, desde una perspectiva erótica, completamente erótica. A tal punto que muchas personas se sintieron incomodadas y al principio pues yo dije, pues bueno, es como que
Me extrañó, sí, que hicieran tanto énfasis en esta sexualización de la protagonista, porque dije, pues digo, ya tenía la idea de que era cine francés, pero dije, pues bueno, igual y algo tiene que significar, ¿no? Pero, pero hasta qué punto como que estamos comprendiendo el mensaje de que, sí, pues todos son unos mojigatos y vamos a revelar más escenas de sexo porque el cine no tiene suficiente de sexo en estos tiempos. Pues al principio como que me sacó de onda, pero luego me di cuenta que no era el punto. El punto es precisamente ese, del que hemos venido hablando y del que los franceses pues ya tienen bastantes páginas. Por ejemplo, el autor que me había olvidado de mencionar es, por supuesto, Sartre y Beauvoir. Beauvoir, horribles franceses, que hablan también sobre la liberación femenina. Entonces, la película hace tanto énfasis en la sexualidad de esta, pues prácticamente es un homúnculo. Ella es un homúnculo. En términos modernos, pues sería un experimento, un clon, que una, híjole, se va a ver medio discriminatorio, pero una eh, bebé de horno o in vitro, un experimento de laboratorio. Eso es lo que es Bella en esencia. Entonces, nosotros proyectamos en ella todo lo que queremos ver en una persona, sí, una persona que recién está descubriendo su humanidad. Y esto nos hace pensar en, pues, Alicia en el País de las Maravillas, en Peter Pan, en, en todos estos cuentos infantiles donde, pues bueno, estás descubriendo el mundo, pero esta protagonista que es como un lienzo en blanco, que es como una creación que es tan pura como Eva, pues obviamente pues no está tan pervertida como el mundo eh, a su alrededor, el mundo que va a descubrir, el mundo exterior. En esta película juega con esa idea y yo creo que por eso muchas personas se incomodaron cuando se revelaron estas escenas y se reveló esta actitud tan liberal de la protagonista respecto al sexo. Porque ellas, bueno, nosotros como audiencia, o sea, todos como audiencia, tendemos a imaginárnosla como, pues, una creación y una creación de, de este ambiente que es el victoriano, que es como una fábula. Al principio la película se presenta prácticamente como una fábula. Pues nosotros tendemos a adjudicarle pues estos valores de que pues es una creación, es como alguien que acaba de renacer, es, es un bebé de probeta, una mujer que ni siquiera es una mujer, prácticamente pues es eh, al principio, y sí lo voy a decir, se ve como una persona discapacitada. Entonces, una persona discapacitada, pues, ¿cómo va a pensar en el sexo? Una persona discapacitada, ¿cómo va a pensar en el erotismo y, y en todos estos temas que son para gente que nosotros estamos, como nosotros, que estamos pervertidos ya por la sociedad? Esta persona que está en un asilo, que está en un lugar protegido, pues obviamente no va a pensar en esas cosas. Y nada, que la protagonista se masturba y siente placer respecto a aventuras con diferentes parejas y parece no tener un sentido de lealtad o fidelidad a, o de siquiera respeto por este valor romántico
que es el romance, el amor, pues, el lazo amoroso. Entonces, yo creo que principalmente eso es lo que esta película como que critica. Cómo nosotros como sociedad hemos adjudicado a varias ideas, no solo al amor, sino a la mujer. A, y lo vuelvo a repetir, aunque sé que es polémico, pues a la infancia, a la paternidad incluso, este, a- al descubrimiento y al desarrollo psicosexual de la persona, pues ideales, les hemos adjudicado ideales. ¿Y cómo esos ideales? Pues nos hacen percibir como corruptos o como perversas ciertas actitudes que nosotros podemos observar en personas que nosotros pensamos que pues deberían ser de determinada manera según estos valores y no lo son. Es interesante cómo se refleja esta actitud en la persona menos indicada como para hacer estos juicios morales, que es Duncan, precisamente, que es este manipulador, este hombre narcisista y, y de doble moral, golfo, literal, que la saca de su lugar seguro y la lleva a conocer el mundo y se comporta como, para ella como el hombre del placer, de los excesos, de la aventura, de la liberación. Y al último la tacha de prostituta y le dice que es una basura y todo eso. Y esto se me hace que es una representación de cómo nosotros esperamos, de acuerdo a esta romantización que tenemos de estos conceptos de mujer, de todos estos conceptos que he mencionado, una actitud de las personas con las que nos relacionamos. Y cómo esas actitudes dañan nuestra perspectiva y la libertad de esta persona de actuar pues como realmente conviene a su desarrollo personal. Es así como yo pienso que esta chica Bella va descubriendo a través de diferentes personajes, a través de sus viajes, a través de sus experiencias, que casualmente terminan, no casualmente, sino muy significativamente terminan en un burdel, como pues ella misma es algo muy diferente de lo que tanto el doctor, el dios Godwin, este, creía, le decía que era ella, como lo que ella misma había pensado de sí misma en el asilo, en el laboratorio donde ella había nacido. Y como a través de todas estas capas sociales que se van desprendiendo de su persona, porque al principio Bella nosotros la percibimos como una, eh, un ser inocente, infantil y etéreo, y al final vemos que pues desde un principio no era así. Ella ya era una mujer y ya estaba casada y no, al menos, pero juego un poquito con esto porque, bueno, sin spoilers, pero realmente no es así, pero bueno. Ella tenía una vida, no era un lienzo en blanco, y esa vida la ataba, y ella quería escapar de esa vida y quería empezar de nuevo, pero no tenía la oportunidad de hacerlo mientras siguiera con este convencionalismo social que le imponían tanto su padre, no biológico, sino su padre, este, su figura paternal espiritual, como todo ese ambiente que tenía en el asilo. Entonces, pues yo creo que esta película más que nada nos pone a reflexionar sobre cómo
ah, vamos a ponerlo así, de nuestros personajes de caricaturitas, de nuestros personajes de cuentos, de nuestros personajes de anime, de nuestros personajes de película, de nuestros personajes eh, de series, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros esperamos que pues vean y sean de una manera que a nosotros nos parezca pertinente, que a nosotros nos parezca pues feliz, inocente, ideal y hasta cierto punto y sin darnos cuenta pues socialmente aceptable. Y cuando todos esos patrones se rompen, nosotros tendemos a incomodarnos. Y yo creo que esta es, y ya para terminar, porque ya sé que me extendí mucho, yo creo que esta es una gran metáfora de lo que significa para una mujer, para un adolescente, esa transición de la etapa donde se le ve como pues la niña de los vestidos, la niña criada por sus papás, por su papi, por su mami, y muy tierna, muy bonita y todo, a pues una persona adulta que tiene que hacerse cargo de sí misma y que aparte tiene esto que igual y a los hombres como que no nos afecta tanto, pero pues en una mujer es muy relevante, que es, pues bueno, la sexualidad y cómo desarrollarla, siendo que sus padres, tanto papá como mamá, tendían a sobreprotegerla en este aspecto. Y ahora cómo ella puede ejercerla de una manera más libre, de una manera que es la responsabilidad, ¿verdad? O sea, de una manera que evite esos juicios de otras personas. Y pues bueno, yo creo que lo consigue perfectamente. Y para, para lo que es el mensaje de la película, pues bueno, yo creo que hay que quedarnos con esto, de que nuestras creaciones, si es que somos padres, pues nuestros hijos, si es que no, pues las personas que han estado bajo nuestro cuidado, hermanos, etcétera, pues no siempre van a seguir los pasos que nosotros esperamos que sigan. Y a veces incluso pues van a contradecir nuestros deseos, van a contradecir nuestras expectativas y van a hacer que nos cuestionemos si realmente están yendo por un camino moralmente correcto. El mensaje de esta película es laissez faire, deja que ocurra. Y por eso, pues quisiera terminar con un fragmento de la novela de Salinger sobre el guardián en el centeno, que habla sobre la vez en que eh, se me va el nombre. Hol, 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 Holden habla sobre su hermana y cómo está en un carrusel. Y, y él ve que el carrusel está gire, gire, gire y que es peligroso y que se puede caer. Y dice, pues que se caiga. Solo tienes que dejarlos que se caigan. Me van a crucificar por no pronunciar bien ese nombre. Pero bueno. Eso es el mensaje que yo capté en la película.
Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente episodio.